Hoy vamos a hablar sobre las parteras de las hebreas. Es muy curioso este tema porque vamos a hablar de dos personas que quedaron registradas en la historia por su acción en favor del pueblo de Dios. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor para poder estudiar este día. Bondadoso Padre, hoy queremos pedir sabiduría para poder hacer lo correcto porque tú nos lo enseñas en tu palabra. Ayúdanos a poder vivir de tal manera que podamos ser una bendición para otros y que el mensaje que estudiemos hoy nos ayude también a recordar que tú siempre tienes ángeles, que son otros seres humanos que de repente nos han ayudado o nos ayudarán en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, recordando cómo venimos con la narración del capítulo 1 de Éxodo, vimos primero la prosperidad del pueblo de Israel. Esto no fue recibido con agrado por esta nueva dinastía, ese faraón que no conocía a José, los comienzan a oprimir, pero el texto bíblico dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Eso lleva a un decreto bueno, todavía antes de llegar al decreto de muerte, lleva a otras acciones, y una de las acciones es que el faraón, en ese momento, da una orden a las parteras de las hebreas de que a todo hijo varón le quiten la vida. Ellas no lo hacen. Y me detengo ahí porque hasta este momento, con toda la opresión por cómo vienen siendo oprimidos, y ya luego con esta orden dada a las parteras, uno podría pensar, ¿dónde está Dios? Porque su pueblo está sufriendo. ¿Por qué no interviene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en realidad con la acción de estas parteras a las que se les da nombre aquí en el texto bíblico? Como ya bien dijo nuestro pastor, mientras en contraste, ningún faraón es mencionado por nombre. Bueno, creo que aquí tenemos nuevamente cómo Dios obra, interviene. También Él va a utilizar personas que sean guiados y dirigidos por su Espíritu. Hay alguna discusión sobre el origen de estas parteras, si realmente eran egipcias o eran hebreas, y si eran hebreas, bueno, porque ellas usaron algún recurso que tal vez no era el mejor, como era la mentira, etcétera. Aunque los nombres que aquí se mencionan en la Biblia no son egipcios, ahí ya nos va dando una cierta clave, más bien parecen nombres semíticos. Sin embargo, lo que nosotros conocemos de estas mujeres es que estaban a cargo de recibir, de estar ahí en la labor de parto, y cuando se le dio una orden cruel, porque pongámonos a pensar, el temor, hermano Gerson, el del nuevo faraón o la ira o lo que sea, lo llevó a dar una orden que realmente es cruel. Sí. O sea, está hablando de asesinato, de quitar vidas de estos bebés que apenas estaban viniendo a este mundo, y obviamente a veces eso es así, vienen las órdenes, pero quien las tiene que ejecutar no son los que dan las órdenes. Y entonces hay personas que manchan sus manos para obedecer ciertas órdenes, pero estas mujeres se pararon, desafiaron, no le dieron nada al faraón. Ellas escucharon, probablemente él mandó un vocero para que le diera esta noticia, y ellas no dijeron nada, no contradijeron la orden que se había dado, pero a la hora de estar ahí, ellas permitieron que los niños varones, que los hebreos siempre nacieran, y claro, eso hacía pues que el pueblo seguía creciendo cada vez, y estas mujeres, dice, temieron a Dios. Tal vez por esta frase, temieron a Dios, uno puede llegar a pensar que sí, ellas tenían un trasfondo hebreo, porque directamente lo dice, que fue a Dios que temieron, y lo que vemos aquí es el triunfo de la moralidad sobre aquellas decisiones que son injustas. Hay una ética y moral, porque una ética verdadera debe estar basado sobre algo moral, y nosotros sabemos muy bien, tenemos en la ley de Dios, aunque ahí en esos momentos no se había dado así como nosotros la conocemos ahora, vendrá posteriormente después del Éxodo,
pero había una noción ya de lo terrible que era derramar sangre inocente y del mandamiento que dice no matarás. Podríamos decir, pastor, que en cierta medida ellas, siendo que no se ve que se manifiestan inmediatamente contra la orden del rey, sino que lo hacen con sus acciones, estaban haciendo una protesta silenciosa ante la orden del rey. Y eso me lleva a una pregunta, pastor. Hoy nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, sabemos qué es lo correcto, qué pide Dios de nosotros. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Cifra y Fúa, las dos parteras, para ponernos de parte de Dios, temer a Dios, hacer su voluntad, pase lo que pase o diga quien diga las órdenes que contradicen las directrices de Dios? Bueno, creo que nosotros debemos ahora, con toda la luz que tenemos, yo creo que, y con toda la evidencia que tenemos ya de cómo Dios obra, imagínense que en ese tiempo no existía este libro que nosotros conocemos como la Biblia. Sí. Probablemente ya pues vendrá más adelante. Recordemos que Moisés ni siquiera está naciendo en este punto que nosotros no encontramos, y él será el escritor de esto, pero ahora con lo que nosotros tenemos, toda la información, toda la visión que tenemos ahora del pasado, de cómo Dios ha obrado y ha intervenido y qué ha pasado cuando una persona le cree a Dios o no le cree, nos debería dar a nosotros más valor, más arrojo para poder seguir los propósitos de Dios en nuestras vidas y en este mundo. Y por eso la Biblia presenta al pueblo de Dios al final de la historia de este mundo como un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tienen paciencia, porque guardar los mandamientos de Dios requiere mucha paciencia. Eso no significa, hermano Gerson, que nosotros, y tal vez es una aclaración necesaria por la historia que estamos estudiando, porque usted mencionaba también, bueno, un tipo de protesta silenciosa, pero algunos dicen, no, ¿y por qué no la hacemos activa? Eso no significa que nosotros vamos a andar por ahí a diestra y siniestra, desafiando a todo mundo, y si hay una ley o hay un asunto ahí que vemos que no es basado en la palabra de Dios, sino que tenemos redes sociales y vamos a estar ofendiendo a medio mundo y diciendo yo tengo la verdad. Creo que hay que tener mucho cuidado. Claro. Por eso Jesús habló incluso de que nosotros debemos ser, dijo él, mansos, debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Mire que se mezcla ambas cosas. Bien interesante analizar ese texto, porque aunque nosotros tenemos la verdad, aunque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que Dios es poderoso más que cualquier gobernante terrenal de este mundo, pasado, presente o futuro, siempre debemos hacer las cosas de una manera que siga esos principios y que no vamos a andar por ahí, ¿verdad?, golpeando a todo mundo solo porque tenemos ciertas verdades de la palabra de Dios. Creo que se necesita un balance, se necesita sabiduría. Amén. Jesús mismo en su vida actuaba con sabiduría. Había algunos lugares que dice, bueno, ahí no mencionó cierta cosa, o ahí no hizo cierta obra, o demoró en decir esto, porque iba cumpliendo un plan y un propósito. Yo creo que nosotros tenemos que ser iluminados por el Señor, por eso tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios, y habrá momentos que habrá que valientemente y abiertamente declarar y proclamar la verdad y sobre qué uno está fundamentado, pero habrá otros momentos que, como usted dijo, de una manera silenciosa, una manera más oculta o más tranquila, uno puede resolver, y siempre siguiendo los principios de la palabra de Dios. Finalmente, pastor, para este día, cuando el faraón se vio frustrado en su complot contra los hebreos a través de las dos parteras que se mencionan acá, que tal vez eran jefes de parteras, pues podría ser, ¿no? Eso es una elucubración mía, pero luego aquí da la orden de que todos echen al río Nilo los hijos varones de los hebreos, los recién nacidos. Y me llama la atención esto, pastor, y quisiera que termináramos con esta reflexión por una razón. ¿Qué nos dice esto sobre cómo el enemigo arrecia su persecución sobre el pueblo de Dios a medida que ve que no puede derrotarlo
por otros medios que pueden ser, voy a usar estos elementos, más legales, socialmente más aceptables o qué sé yo, que pueden ser algún artilugio que pueda utilizar, pero que finalmente va a derivar, y se va a ver hasta el final del tiempo, en ya una declaración de guerra oficial o una declaración de muerte oficial, como fue en el caso de Faraón. Bueno, bien interesante ese momento. Esta es la primera declaración, como dice nuestra lección, de muerte, el primer decreto de muerte para el pueblo judío, solo por ser judíos, solo por esa razón, nada más. Y nosotros sabemos que al final de la historia de este mundo también habrá algo similar, un decreto de muerte para el pueblo de Dios solo por seguir a Dios y por obedecer y guardar sus mandamientos y tener la fe de Jesús. ¿Quién está detrás del faraón? ¿Quién está detrás de todo esto? Yo lo mencionaba el día de ayer, es que detrás está Satanás para aniquilar al pueblo de Dios, porque la promesa que se había dado de un Mesías a la primera pareja, Adán y Eva, ahí en la escena del crimen, cuando ellos habían pecado contra Dios y se dio la promesa de un descendiente. Entonces Satanás vio eso y él trató de destruir a ese linaje que fue conservando el conocimiento de Dios, hasta que Dios finalmente viene y toma toda una familia, que fue la familia de Abraham. Luego esta se multiplica y llega a ser aquí una nación prácticamente viviendo dentro de otra nación, pero Satanás sabía muy bien y entonces él procuró la destrucción. Por supuesto, aquí es de una manera abierta. Más adelante procurará la destrucción del pueblo de Dios desde adentro, cuando el pueblo de Dios cometen pecado, cuando el pueblo de Dios abandonan a Dios mismo, quien los ha librado de todas estas situaciones tristes, pero así es el ser humano, lastimosamente. Entonces nosotros vemos el odio que Satanás tiene, no tiene otra agenda más que destruir al pueblo de Dios, porque el temor del faraón es el temor de Satanás, que hay en esta tierra un grupo de personas que amen y teman a Dios y que tienen la promesa de una vida eterna. Amén. Que van a vivir con Dios para siempre, que van a escapar de la corrupción que hay en este mundo, de la muerte segunda que pende sobre todos los seres humanos que no han sido regenerados. Entonces Satanás se incomoda, él no puede estar contento. Y siempre que uno ve movimientos en la historia de este mundo, uno tiene que preguntarse que esos movimientos al final pueden conducir hacia un grupo en específico, que son los hijos de Dios. Porque usted lo mencionaba muy bien, y lo habíamos dicho también anteriormente, que llegó una nueva línea de faraones por ahí que vieron a los extranjeros más como un estorbo que otra cosa, pero los israelitas no eran los únicos extranjeros ahí en esa gran nación. Sabemos que siempre habrán de diferentes nacionalidades, especialmente en una gran nación, pero luego hubo un enfoque específico en ese pueblo. Entonces es lo mismo, y sí, claro, hay guerras, hay declaraciones de guerra, hay problemas sociales, etcétera. Pero un día todo esto se va a enfocar específicamente en el pueblo de Dios. Y creo que aquí hacemos la conexión con la lección que hemos estado terminando de estudiar anteriormente, siempre de ver en estas historias, más allá del momento en el que sucedieron, a cómo pueden ser aplicadas para nuestra vida también, para darnos esperanza, pero también cómo pueden ser aplicadas a los eventos que van a suceder, futuros que ya están sucediendo y van a continuar sucediendo en la historia de este mundo. Así que tenemos seguridad si estamos en las manos de Dios, y eso es lo que queremos que usted pueda hoy tener en mente. Al finalizar esto, nos damos cuenta que estamos llegando hacia el final de la historia, y este mensaje que estamos estudiando, que estamos comenzando a estudiar, nos va a fortalecer en la fe, para saber que así como hubo una liberación para el pueblo de Dios en el pasado, la habrá en el futuro. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que nuestra fe pueda fortalecerse en esa seguridad. Amén. Padre, gracias nuevamente, Señor, porque tú nos muestras que es posible hacer lo correcto aún bajo las circunstancias más difíciles, y que confiemos en ti
a pesar de las consecuencias, y que hagamos una entrega total y dejemos el resultado en tus manos. Ayúdanos, Señor. Tenemos todas estas historias. De seguro cada uno está siendo probado de una o de otra manera. Ayúdanos para poder perseverar hasta el final. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.